Pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más en la serie de conferencias de los viernes que procuramos organizar y ofrecer pues, en este centro espírita, en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Un saludo especial para quienes nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Espíritas Madrid, así como en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy tenemos el placer, el gusto, la alegría de tener una compañera de la casa, una compañera de largo recorrido. Sí. ¿Cuántos años van ya que frecuentas esta casa? Unos cuantos, que si no se va a ver que tengo muchos años. Entonces, bueno, pues siempre es una alegría porque con su experiencia, ¿qué no habrás visto? ¿No? Eso digo yo. Entonces, bueno, pues al final muchas veces el transmitir el espiritismo, tal como lo estudiamos y practicamos en esta casa, no es solamente leer libros, que bueno, es la base y es necesario leer la codificación de Kardec, leer tantas obras complementarias, vale, eso está bien, pero luego viene la experiencia, cada día, hay días de trabajo formidables, hay días de trabajo que no salen tan bien. Entonces, bueno, todo eso al final forma parte del conocimiento que procuramos de alguna forma transmitiros a vosotros y a vosotras. Entonces, bueno, hoy nos va a hablar, voy a mirar la chuletilla, cómo nos influyen las perturbaciones psíquicas espirituales. Ángeles, aparte de ser trabajadora, pues en esta casa, ha trabajado pues en el ámbito sanitario, entonces también siempre en sus conferencias pues procura aportar, aparte del conocimiento espiritual, pues el conocimiento pues de ese tipo de materias que siempre pues enriquece mucho. De la vida que he vivido. La vida cotidiana, que muchas veces es lo que nos hace. Así que bueno, solamente pediros que la recibáis, por favor, con un aplauso. Bueno, ante todo, daros las gracias por estar aquí, por apoyarme. Y bueno, la conferencia de hoy es un poquito densa porque tenemos que llegar a comprender cómo los dos mundos, el material y espiritual, estamos tan conectados los unos con los otros, tanto de aquí a allí como de allí a aquí. Es que nos creemos que somos únicos, totales, únicos e imprescindibles, pero no. Somos un espíritu viviendo en un cuerpo material, pero también este cuerpo material tiene todavía reminiscencias de esa vivencia espiritual. Y por otro lado, los espíritus que están desencarnados también están interactuando con nosotros. ¿Por qué? Porque nos necesitan. Nos necesitan tanto como nosotros a ellos, puesto que ellos tienen que entender qué pasa en el mundo espiritual y eso les cuesta mucho trabajo. Sin embargo, acercándose a nosotros lo tienen mucho más fácil. Es como no dejar de perder la noción de que ya no están en este planeta, y lo están relativamente, porque interactúan con nosotros de la misma manera que nosotros interactuamos con ellos. ¿Quién de nosotros en un momento dado de dolor, de angustia, no decimos, recordando por ejemplo nosotros que somos católicos, algún santo que tenemos preferencia? ¡Ay, Martincito, que me ayudes, que me ayudes! Y entonces sentimos como que esa ayuda nos llega. Para ello también tenemos que tener fe, pero tenemos que llegar a entender que estamos interconectados, que estamos interactuando y que somos compañeros de evolución, que nos apoyamos los unos sobre los otros, ¿vale? Bueno, la enfermedad es siempre una manifestación física de un desequilibrio espiritual. La enfermedad física y la enfermedad psíquica se trasladan al perispíritu y de este al cuerpo causal, también denominado como cuerpo espiritual, dado que es una parte sutil del ser. En él se quedan grabadas las impresiones espirituales de las vidas pasadas, es lo que traemos. Es el cuerpo que podemos denominar inmortal. En él quedan acumuladas las experiencias de cada existencia pasada. Es también la semilla de la evolución, porque en el cuerpo causal
quedan almacenadas las experiencias, decisiones y acciones realizadas por nosotros desde anteriores existencias. Hemos venido pasando por todos los niveles, desde haber sido simples e ignorantes al mundo y a la vivencia en la que estamos hoy. Bueno, al cuerpo causal, algunas filosofías la denominan como karma. Es determinante en la próxima reencarnación. Tiene conexión con la intuición y la sabiduría interna. Se asocia a veces con el sueño profundo e íntimo del ser. Tiene un papel fundamental en la depresión, dado que esta es una tristeza profunda que puede llegar a producirnos una enfermedad. Forma parte del aprendizaje del amor, de superación del egoísmo, y que algunas de ellas las elegimos nosotros mismos antes de encarnar. Esto cuesta mucho trabajo entender, cómo personas que han decidido traer un cáncer para evolucionar lo han decidido ellas, y luego a la hora de pasar esa experiencia, algunos la superan y otros regatean con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Otras enfermedades las generamos por falta de tolerancia, por rigidez o incomprensión hacia cómo son los demás. Al encarnar el espíritu es portador de ciertas predisposiciones, si se admite que a cada una de ellas le corresponde un órgano en el cerebro. El desarrollo de esos órganos será el efecto y no la causa. Al dormir el cuerpo, el perispíritu, que no necesita el mismo reposo, se desprende y va en busca de aquellos espíritus con quienes sienten afinidad, sean estos buenos o malos. A veces, durante el sueño, nos buscan antiguos deudores, para los que ellos denominan ajustes de cuenta. O sea que hemos hecho un agravio y ellos, al llegar al plano espiritual, nos buscan. Cuando nos encuentran, nos perturban. Otras veces acuden a nosotros estos espíritus por merecimiento. Nos lo hemos ganado. Otras veces somos guiados por espíritus superiores para aprender y experimentar en el plano espiritual. Pero hay personas que en la existencia actual están apegadas a sus posesiones materiales. Mientras duerme su cuerpo, se quedan atrapados en sus propiedades mentales y materiales, perdiendo así oportunidades de convivencia con sus espíritus protectores o familiares desencarnados que les pudieran auxiliar, llevándolos a lugares más elevados en el plano espiritual, o por el contrario, dada su sintonía, compartir experiencias tormentosas. Es por eso muy importante que observemos cómo somos y cómo nos encontramos emocionalmente en este momento en el que estamos inmersos, y observar a aquel que se nos acerca y camina a nuestro lado, para ayudarnos, o por el contrario, sucumbir a su intrusismo mental, perjudicándonos hasta el punto de que tomemos decisiones que nos perjudicarán. Solo con la oración sentida y el mejoramiento moral lograremos que se alejen de nuestro lado. Nuestro espíritu, que de ese modo es artífice de su propio cuerpo causal, siendo éste el que le modela, para adaptarlo a sus necesidades y a las manifestaciones de sus tendencias, de acuerdo siempre a nuestra evolución espiritual y moral. Las disposiciones morales del espíritu puede modificar las cualidades de la sangre, otorgándole mayor o menor actividad, provocar secreciones más o menos abundantes de bilis o de cualquier otro fluido, en una palabra, salud o enfermedad. Por lo tanto, el espíritu cuya sensualidad ha sido despertada será la que actúa sobre el órgano mediante el pensamiento. Es por eso que una persona sensible llora con más facilidad. No es la abundancia de las lágrimas lo que le confiere sensibilidad, sino que la sensibilidad del espíritu
es la que le provoca el llanto, de manera que el hombre que posee un temperamento colérico es violento porque su espíritu es violento y colérico. Lo mismo sucede con la relación con las demás disposiciones, de las que es portador. Podemos admitir que el temperamento se encuentra al menos en parte determinado por la naturaleza de su espíritu, que es causa y no efecto, teniendo en cuenta que a veces el físico y material influye sobre su moral, de la que es portador en este momento actual, actuando también la moral sobre el físico o viceversa. Permitidme que beba un momentito. El cuerpo material es débil porque el espíritu es débil. Eso explica el fenómeno de la medicina, en ciertos casos, puesto que el temperamento es un efecto y no una causa. Todos los esfuerzos para modificarlo son inevitablemente anulados por las disposiciones morales del espíritu, ya que opone resistencia inconsciente y neutraliza la acción terapéutica, siendo preciso actuar sobre la causa primordial que le infunde coraje al cobarde, cesando así los efectos fisiológicos del miedo. Esto demuestra que el arte de curar necesita tomar en cuenta la acción del elemento sobre el organismo. La enfermedad es la consecuencia de nuestros desatinos. Es en realidad a veces la consecuencia de nuestro mal accionar, o quizás un ajuste de cuentas en las que deberemos reparar en qué hicimos mal con anterioridad. La enfermedad nos llega cuando lo que sentimos no está en consonancia con nuestros actos. Existe gente enferma del espíritu porque han anulado sus sentimientos. Cuando el espíritu enferma, la enfermedad se refleja en el cuerpo denso y material, por la unión tan estrecha que existe entre el espíritu y el cuerpo carnal. La felicidad no depende de lo exterior ni de los demás, sino radica en lo interior, en la propia vida espiritual de cada ser humano. Pero conseguir esa adecuación o armonía en nosotros es el resultado de muchos esfuerzos y experiencias, y no es posible conseguir en una sola existencia. De ahí la necesidad de las sucesivas encarnaciones, con la finalidad de trabajar y reparar antiguas deudas, para progresar interiormente utilizando el cuerpo físico junto con el espiritual, dado que el cuerpo humano, por su construcción material, tiene una duración relativamente breve, deteriorándose con las enfermedades y el paso de los años, y extinguiéndose con la muerte. De ahí que hayamos de volver a disponer de otros cuerpos carnales en otras existencias futuras, para conseguir el proceso necesario hasta alcanzar la completa felicidad. A medida que evolucionemos, podremos participar de la felicidad de los demás, ayudando así también en el progreso de los que a nuestro lado están. De ahí que la reencarnación sea un fenómeno científico, no solamente religioso o espiritual, ya que la reencarnación es también necesaria para el desarrollo final de la realidad energética, de la que está dotado el ser humano. Memoria extracelular o cerebral. El cerebro no es el único órgano capaz de almacenar recuerdos o información, llegando a comprenderse que hay un gen de la memoria celular, que es una especie de huella en las células, que les permiten a éstas recordar, reaccionar de manera diferente, pudiendo ésta formar parte del proceso evolutivo, que ayuda a las células y tejidos a adaptarse a su entorno, recordando interacciones pasadas y reaccionando de acuerdo con estas experiencias. Volviendo de nuevo a la memoria extracerebral, diremos que esta es una especie de memoria que no solo puede estar contenida en el cerebro, pues él mismo presenta registros inherentes a esta encarnación,
como una cinta magnética donde se registran impresiones y acontecimientos de la vida actual. Estas informaciones son sorprendentes y al aceptarlas, las existencias de la misma, ya no es posible negar el origen de la reencarnación, pudiendo así facilitar de este modo la evolución moral y espiritual. La neurociencia, en este como en otros campos, tiene estudios muy importantes que podríais ampliar vosotros. El espíritu, después de residir temporalmente en el plano extrafísico, renace en el medio en el cual se vinculó, trayendo consigo la herencia de existencias pasadas, todos sus buenos o malos actos, o sea, las pruebas que deberán superar, para de este modo saldar antiguas afrentas o deudas por él contraída, circunstancia esta que le hace necesario una nueva existencia y el uso de un nuevo cuerpo. Al hacerlo, renace ligado a los gametos y experiencias pasadas, para volver a ser un hombre nuevo, que reaparece tras la reencarnación, para presentar un nuevo aprendizaje vivencial y representar un nuevo acto del drama de su vida, corregir imperfecciones y conquistar nuevas capacidades que le facilitarán la marcha evolutiva rumbo a la perfección espiritual. La pluralidad de las vidas del espíritu es lo que le da la condición necesaria para su programa evolutivo. Según Allan Kardec, en el libro de los espíritus nos dice: el hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia divina, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. El cuerpo humano es una creación magistral, dado que cuando reencarnamos somos dotados de un cuerpo elaborado con una creación tan milimétricamente hasta la célula más pequeña, junto al resto del cuerpo ejerce su función primordial. Nada en él funciona con normalidad si la armonía emocional que dirige funciones importantes no está en concordancia con los demás, siendo además la envoltura del perispíritu que protege de este modo al espíritu. Es el componente esencial del ser humano. Su desarrollo implica un proceso continuo de transformaciones físicas, cognitivas, psicosociales, siendo lo más importante y fundamental su crecimiento moral y evolutivo, fruto de su proceso de transformación, producida por la andadura de sus diferentes pasadas existencias, y dado que estamos obligados a evolucionar, todo evoluciona junto a nosotros. Desde la primera aparición del primer hombre en este planeta Tierra, hemos evolucionado mucho hasta nuestros días, siendo en la actualidad más inteligentes, longevos y capacitados para así seguir la vía del progreso evolutivo. El libro de la Génesis lo explica ampliamente. Desde la concepción, el espíritu se siente atraído por un germen en formación, que dará paso de este modo a la formación de un nuevo cuerpo. Y dado que dentro del cuerpo carnal habitan en armonía con él el mundo mineral, formado por sustancias fundamentales imprescindibles para preservar la salud y con ello la vida carnal. Habitan además en simbiosis con el espíritu elementos del mineral, esa parte de unión animal formada por bacterias, una microbiota en el intestino, junto a microorganismos, hongos, virus y demás. Para tener salud le es imprescindible al hombre esta unión y convivencia en armonía con ambas partes, con las que partió al encarnar, hasta que según evoluciona, estos dos mundos que habitan en él en perfecta armonía y unión cambian, porque cambia así su estructura carnal, que irá perdiendo con su evolución un cuerpo físico y que será cada vez menos denso y material. Cuando el hombre comprenda que dentro de él existe a su vez carne y espíritu, vida y muerte, salud o enfermedad, dualidad que es cuestión solo de él aprender a manejar,
dado que le es necesaria la armonía de las dos partes. Mientras, encarnado, habitando un cuerpo, su espíritu está. El espíritu que habita dentro del cuerpo está capacitado para evolucionar. El hombre reencarna para progresar en las áreas que más necesidades tiene, apareciendo a veces la enfermedad grave para experimentar, hasta alcanzar sanar, si es eso lo más necesario para su evolución, o por el contrario, desencarnará. Pero recordemos que la mente plasma en el fluido cósmico aquello que más ambición le produce bajo el imperio de la voluntad, vitalizando de este modo, a través de las acciones derivadas de los deseos aletargados, lo que más le servirá de base para la elevación espiritual, o por el contrario, le sirve de trampa para la caída. La mente ejerce un importante poder en el ser humano. Interviene en su existencia manipulándola en su progreso y desarrollo moral. El cultivo de pensamientos tóxicos le produce un daño importante a él y a la sociedad, atrayendo de este modo a espíritus desencarnados, afines a la sintonía que emana. Cuanto más vitalizada la mente en la fijación de cualquier idea, más predominante se torna, comenzando a intentar dirigir todas sus aspiraciones, envolviéndole y encaminándole sus decisiones. Los vicios y comportamientos mórbidos dominan los paisajes mentales y consumen a sus víctimas, convirtiéndolas en enfermizas e insatisfechas, conforme con el pensamiento emitido. La existencia se presentará con el mismo patrón si se mantiene distraído del intercambio psíquico, y si no lo vigila sufrirá los efectos dañinos de otras mentes, que lo buscarán robándole la vitalidad o imponiéndole sus cargas. Recuerda que siempre estás en sintonía, lo quieras o no, con otras fuerzas mentales, según sea tu nivel vibratorio y moral, que se acercarán a ti aquellos espíritus afines a tu sintonía psíquica, moral y espiritual. Tú eres quien eliges la región psíquica para vivir, pudiendo de este modo adherirte a campos psíquicos con cargas viciadas y peligrosas, cargadas y magnetizadas por espíritus perversos o enfermizos, otra para vengarse así de antiguas deudas contraídas por ti. Ten en cuenta que tu pensamiento es la fuente de vida que no puedes descuidar. La intervención del psiquismo en el mundo orgánico es imprescindible para poder vivir en equilibrio. El pensamiento cumple así su función importante, recorriendo todas las células, principalmente las del sistema nervioso simpático, las encargadas de mantener un intercambio perfecto con las del sistema inmunológico, por lo cual las descargas mentales transitan a través de las referidas moléculas de los péptidos por ambos sistemas, produciendo así efectos concordantes con la calidad de ondas que son portadoras. Esta interacción mente-cuerpo será el resultado de la constitución humana de mente y espíritu, dado que el espíritu es heredero de sí mismo a través del sendero de las reencarnaciones. Nadie vive una vida sin desafíos. Recuerda que debes de tener cuidado con tus pensamientos o inclinaciones, porque ellos se constituyen en antenas que atraen a los que son afines con las vibraciones que emanas, por los que ellos se acercan a ti por simpatía o antipatías, o por haber estado unido para bien o para mal en anteriores existencias. No te permitas aceptar influencias disarmónicas que invadan tu mente, danzándote desconfianza en relación a amigos o familiares. Voy a beber un momentito. De este modo, asume contigo mismo el compromiso de superar malas inclinaciones y, si lo crees necesario, pide ayuda para superarlo y así poder avanzar.
A veces el murmullo mental nos abruma y nos hace tomar las peores decisiones. Solo analizando ese nerviosismo interior llegaremos a serenarnos o poder discernir si eso que sentimos y nos hace sufrir es fruto de nuestra mente o es influenciado por un espíritu que desea perturbarnos. Observemos lo que sentimos y esas influencias que nos llegan, dado que mente a mente se produce el intercambio entre encarnado y desencarnados. Siempre una mente está influenciando a la otra mente. La interrelación mental es intensa porque emana de la mente divina que mantiene la vida en el universo y concretamente para nosotros en este planeta Tierra, catalogado de ser de expiación y pruebas. Por eso es fundamental que observemos para que no nos generen conflictos o tormentos que traemos de anteriores experiencias, sabiendo que en nuestra ignorancia y en nuestro libre albedrío podemos actuar erróneamente, a veces golpeados por otras mentes que nos quieren dañar, siendo insistentes, sutiles, hasta lograrlo. Logran dominarnos y a veces dándonos la impresión de que todas las ocurrencias que tenemos fueron generadas por nosotros mismos. La mente puede ser víctima de hábitos que se arraigan, dado que el cerebro, bajo su comando, responde conforme al género de órdenes que recibe, produciendo enzimas estimulantes de la salud o, por el contrario, de toxinas. Es por eso que el organismo se resiente bajo la agresión de virus y bacilos, de una naturaleza u otra, aunque la persona se crea sintonizada con ideas saludables. Recordemos que el espíritu vive la experiencia carnal para así desarrollar todos los valores que aún se encuentran en germen en sí y vinculados al plano espiritual, desde donde es inspirado y desde donde procede la inspiración para poder realizar con éxito la solución a los conflictos abrazados, aunque esto le genere un esfuerzo, aprendiendo así la lección. Las enfermedades del alma tienen un carácter psíquico y espiritual, llegando con nuestro esfuerzo a moralizarnos hasta alcanzar la plena evolución, comprendiendo que para ello necesitaremos cada cual, según el trabajo de reparación de antiguos débitos, desarrollar la desmaterialización del cuerpo. Aunque para ello necesitemos de las sucesivas existencias. Y dado que en las perturbaciones psicológicas ocurre con frecuencia el predominio de los síntomas físicos de causas para nosotros desconocidas, que producen situaciones dolorosas como ansiedad, con variados disturbios que producen malestares físicos, con características de verdaderas enfermedades orgánicas, que somatizan en el cuerpo carnal, personas ansiosas que inconscientemente convierten ese estado del espíritu en una perturbación que le produce una dolencia física, que le genera inquietud emocional hacia el sufrimiento que sienten sus órganos físicos. A veces esas perturbaciones somáticas del dolor las sienten muy reales. Estos enfermos no aceptan el diagnóstico de somatización causada por problemas emocionales y mucho menos que puedan ser motivada por su espíritu enemigo, que nos persigue para venganza o que por afinidad a nuestra propia vibración moral se acerca a nosotros. Dentro de las perturbaciones psicosomáticas son muy comunes las que generan miedo o confusión mental, que le confieren al sufriente dolencias orgánicas legítimas, como si procediesen de causas bacteriológicas o físicas, diferentes como pueda ser el asma, de reacción alérgica, la tensión arterial, las úlceras, las fobias, incluyendo además las denominadas enfermedades inmunológicas, etc. Las constituciones emocionales frágiles fácilmente se perturban, siendo así el blanco de los perseguidores espirituales, al bajar las barreras, dando inconscientemente paso al asedio mental. El inconsciente personal de cada uno de ellos
trae insculpido las culpas del pasado o el miedo a la baja moralidad. A veces, alguno de esos espíritus malvados o pocos esclarecidos mantienen lazos de venganza con relación a las personas que acechan, ansiando que las circunstancias se les presentarán favorables. Traman un plan traicionero para perjudicar, llegando a veces a inclinarlo al suicidio. Es por esto que debes tener cuidado con tus pensamientos e inclinaciones, porque constituyen antenas que atraen a los semejantes vibratorios, para las correspondientes influencias de las que nadie escapa. Si tú te identificas en ti tendencias inferiores en tu comportamiento, trabájate para superarlas, cambiando por el deseo de ennoblecimiento y de valor, aunque puedas de ese modo superarlo, a pesar de tu esfuerzo, teniendo en cuenta que nadie alcanza la cima de la montaña sin dar el paso hacia el ascenso, comprendiendo que el bien es todo aquello que está concorde con las leyes naturales o divinas. Su cumplimiento trae consigo alegría de vivir y la propia evolución moral. Los pensamientos fijos que se repiten constantemente nos parece que son fruto de nuestra mente, llegando a veces a ser obsesiones que pueden perturbarnos hasta el punto de enfermarnos. Cualquier forma de obsesión puede transformarse en locura o depresión profunda, teniendo en cuenta que el obsesado se entregue voluntariamente al asedio de su obsesor, dado que la mayor parte de este asedio no está causado por nuestra propia mente, y llegando a enfermarnos o tender hacia el suicidio. Hay una especie de locura que adquieren los que son subyugados, y para que alcance su curación necesiten un tratamiento moral independientemente del psiquiátrico o psicológico. A veces no se consigue la curación hasta que por merecimiento seamos ayudados, tanto el obsesado como el obsesor, por los espíritus buenos o familiares desencarnados, que desde el plano espiritual a los dos nos ayudan, pues los dos de alguna u otra manera lo necesitamos. Si analizamos los diferentes tipos de obsesiones, perturbaciones psíquicas o espirituales, veremos que a veces las provocamos nosotros mismos y también puede darse por la influencia de los espíritus encarnados o desencarnados. Pero antes debemos saber si la actividad del espíritu reacciona sobre el cerebro, reaccionando también sobre otras partes del organismo. La locura se produce a veces debido a la conmoción producida por las vicisitudes que las personas no tienen por sí solas fuerzas para soportar. El hombre reencarna a veces en el mismo medio en el que anteriormente vivió, para así poder relacionarse con las demás personas, para de este modo resolver y reparar las antiguas afrentas por él cometida. Para ello, Dios nos dio la voz de la conciencia y además de nuestras tendencias instintivas. Y al nacer lo hace con todo lo que adquirió de otras existencias. Dios nos da siempre el recurso de nuevas existencias para así poder reparar antiguos errores o nuestras malas inclinaciones, y nos advierte a cada instante el sentimiento que nos confiere las impresiones de si lo hicimos bien o mal, permitiendo así que los espíritus buenos nos aconsejen y los que son afines con la moral que ahora tenemos nos intuyen con sus vibraciones o con perturbaciones. Las influencias que los espíritus ejercen sobre nosotros a veces viene dado por antiguas deudas o antipatías que ellos creen que cuando convivimos con ellos les infringimos. Otros son por sintonía, por el deseo de perturbarnos y molestarnos. También pueden perturbarnos las personas encarnadas que conviven o se relacionan con nosotros, a veces por celos, envidias o simplemente por rechazo y antipatía. Cuando alguien cultiva odio o desesperación, abre un canal por donde entidades de bajo poder vibratorio pueden acecharnos. Por eso tendremos que estar siempre atentos a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos que estos nos generan. Pero ningún espíritu,
tanto encarnado como desencarnado, está eternamente condenado, dado que la ley de evolución es inevitable y hasta los espíritus más endurecidos tendrán en algún momento la oportunidad de comprender y así arrepentirse. Podrá siempre pedir ser ayudado, teniendo de ese modo una nueva oportunidad de reencarnar, aunque cuando lo haga, el nuevo camino a emprender pueda estar cargado de pruebas y aprendizajes. Cada persona es responsable de no permitir influencias negativas, perdonando con amor y comprensión hacia sí mismo y hacia su perseguidor. Es de este modo que cada uno podrá superar antiguos débitos o simplemente cambiando su sintonía atraerá espíritus inferiores o perturbadores. Los espíritus buenos nos ayudan si se lo permitimos. Ellos respetan nuestras decisiones y deseo de mejorar. Y si nos equivocamos y tomamos malas conductas, se retiran, pero están prontos a ayudarnos si con sinceridad le pedimos o cambiamos nuestra conducta. Se alegrarán cuando nos ven superar las pruebas difíciles o dolorosas para nosotros. Cuanto más elevemos la vibración con la oración, nos será más fácil percibir su sintonía y las orientaciones que nos dan. La vida continúa más allá del cuerpo. Cada pensamiento, cada elección, cada emoción es la aproximación a ciertas compañías espirituales. Vigilemos el corazón y la mente para poder así discernir el ruido y las voces que resuenan en nuestra mente, para ver si sale de ella o nos es sugerida por otra mente. La aproximación o sintonía de los buenos espíritus siempre generará en nosotros paz y armonía, y cuando nos aconsejan, nos transmiten ideas constructivas, respetando siempre nuestro libre albedrío, mientras que la aproximación de los espíritus perturbadores nos enferman, angustiándonos y nos desarmonizan, emitiéndonos sus ideas persistentes, nos presionan, dejándonos una influencia de angustia, mal humor o malestar, llegando, si se lo permitimos, a enfermarnos. Entorpecen nuestro pensamiento con la intención de no permitir nuestras decisiones. Nos inclinan al mal consejo para que tomemos las decisiones que más nos perjudique, llegando en el último término incitarnos al suicidio. El libre albedrío. Aunque la adquisición del libre albedrío constituye una bendición, la responsabilidad moral asume en la conciencia una función importante, ya que el resultado de la acción elegida desencadena efectos inevitables que deben ser acatados, valorados y aplicados de forma consciente. Los desequilibrios emocionales que inducen a las acciones que le retardan la marcha, porque le produce el primitivismo por donde deambuló ayer, pasan a constituirle adversarios implacables que deben ser enfrentados en esa pelea del hoy con relación al ayer, que deben ser superados, la elección correcta en relación al comportamiento a experimentar. Ciertamente, el libre albedrío posee límites ante el determinismo, que establece las reglas del desarrollo evolutivo, en el cual todos nos encontramos situados, como pudiendo ver, por tanto, ultrapasar la frontera del mérito de cada persona. Todos somos libres de pensar y de actuar, desde que las leyes divinas le faculten la actividad, pero nadie puede huir de las consecuencias de la toma de sus decisiones y las consecuencias que éstas generarán. El dolor es siempre un compañero no deseado, ya que aflige con sus sensaciones y emociones perturbadoras. Sin embargo, muchos de estos golpes de sufrimiento contienen en sí funciones terapéuticas para el espíritu, porque le ayudan a despertar para la realidad del ser inmortal que es. Otras veces las elegimos antes de encarnar para progresar. Y para finalizar, hay una frase que define muy bien lo anteriormente expuesto. Dime cómo son tus decisiones y acciones y te diré quién camina a tu lado. Pero antes quisiera hablaros un poco sobre la neurociencia emocional,
que nos dice que el cerebro fabrica lo que cree que es real. Y dado que no vemos la realidad tal cual es, sino como nuestra biología nos permite verla. Al contrario que el cerebro, la conciencia todo lo cuestiona. Todo lo que has vivido, tu infancia, tus miedos, tus alegrías, todo eso moldea tu historia y ese molde no se borra de la noche a la mañana. Si todo pasa por nuestro cuerpo, por nuestras vivencias, creando una historia. La realidad, nuestro cerebro no la descubre, la interpreta y la conciencia lo analiza. El estómago juega en esto un papel muy importante. La forma en la que respiramos o nuestro corazón e intestino condiciona nuestras emociones. Lo que el cuerpo siente, el cerebro lo interpreta. Por eso no le es posible discernir si lo que sentimos es nuestro o está causado por otra mente externa que invade la nuestra, concluyendo que tu biología participa activamente en tu forma de ver el mundo. El corazón envía señales constantemente al cerebro. La respiración modula tu estado emocional. El instinto influye en el sistema nervioso central. Entonces, cuando crees que estás analizando tu vida, quizás solo estás traduciendo lo que tu cuerpo siente, sea esto bueno o malo. Por eso, si lo que sientes influye en tu historia, filtra. Y eso no es un error, es lo que te hace ser humano. Obsérvate y respira antes de responder. Analiza tu pensamiento antes de actuar y comprende que viniste a este mundo a aprender y a experimentar. Intenta cambiar todo aquello que te hace mal. Ámate, ama y perdona, haciendo cada día un esfuerzo cada vez más grande en mejorar. Somos espíritus viviendo una vida humana junto a los demás. Y por último, recuerda que tu pensamiento es la fuente de vida que no puedes descuidar. Bueno, espero que os haya gustado, porque, bueno, aunque he querido incluir todo lo que nos afecta, para no ser solo la mente, sino que todo el cuerpo coopera, somos un núcleo, no hay nada que vaya por separado.